Hola a todos, muchas gracias por conectaros. En los próximos 7 minutos voy a intentar contaros en qué consiste esto del marketing digital, qué hago yo exactamente y por qué creo que soy casi tan afortunado como Sergio Ramos o como Ibai. Desgraciadamente no soy el capitán del Madrid ni el influencer que juega a la Play con Courtois o con el Kun Agüero, pero me siento muy afortunado por trabajar hoy en día en uno de los sectores que crecen más al alza y que están ahora mismo pues, más candentes dentro de los sectores profesionales. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, aquí vemos la pandemia, esta maldita pandemia que tenemos. Una de las cosas que ha hecho es que ha acrecentado tremendamente la digitalización. Algunos datos que encontraba para la presentación, por ejemplo, un estudio de IBM nos decía que en solo 6 meses se han adelantado 5 años de la transformación digital. Sobre el tema financiero, y como sabéis trabajo en el Banco Santander, un ejemplo de Reino Unido es que cada vez la gente retira menos efectivo. Y incluso el 50% de la población, o más del 50% de la población, lo elude y prefiere hacer pagos digitales, pagos por móvil, como seguro que muchos de vosotros hacéis. Nosotros en el Santander, ¿dónde lo vemos o cómo lo vemos? Esta digitalización. Han crecido un 15% nuestros clientes digitales, que ya son más de 41 millones, y las ventas, todas las ventas que hacemos en digital ya se producen el 44%. Y creemos que van a llegar al 50% dentro de poco. Entonces vemos que una tendencia que ya venía al alza, como era la digitalización, esta pandemia pues la ha acrecentado muchísimo. ¿Pero en qué consiste el marketing digital? O sea, el marketing digital al final no deja de ser el marketing de toda la vida, cuyo principal objetivo es vender, conseguir más ventas para la compañía a base de o más clientes o que los clientes que ya tenemos compren más. ¿El gran cambio cuál es? Pues que se sucede en un mundo digital. Este mundo digital es muy distinto al resto de medios. Y lo que crea es que interactúes con tus clientes. Y esto cambia constantemente, tanto como cambia la tecnología. Entonces, la primera cosa que tenéis que tener en la cabeza si queréis dedicaros a esto de marketing digital es que el cambio es constante, la evolución es constante. No hay prácticamente confort y hay que estar siempre aprendiendo. Es una de las principales características que tienen que tener los profesionales de esto. Vamos a ver un poco cómo ha cambiado. Si veíamos, este es un ciclo del consumidor de marketing tradicional y de cómo trabajábamos antes en el marketing digital, que lo dividíamos más o menos como en distintas fases. Alcance, segmentación, diversificación y conversión. Según lo grande que sea la compañía, en cada uno tiene especialistas. Nosotros los de marketing digital nos situaríamos sobre todo en la parte de arriba del embudo. Buscábamos cuál era nuestro público objetivo ideal y le impactábamos con anuncios publicitarios. Sí. Yo sé que nos odiáis a todos un poco cada vez que os sale eso, pero oye, es nuestro trabajo llevar a gente a nuestras páginas y conseguir las ventas. Este ciclo más tradicional ha variado completamente en los últimos años y ahora la clave es que tenemos muchos más datos del consumidor. Cuantos más datos del consumidor tenemos, mejor somos capaces de hacer nuestro trabajo. Para que, por ejemplo, cuando veáis vosotros un anuncio de YouTube, pues podáis ver ahí en el anuncio que os presentan becas para hacer un Erasmus. O veáis un pago fraccionado del móvil. O algo que realmente nos interese en vez de ver, pues no sé, algo de caza que a ti no te interese nada. O un barco o algo por el estilo. O sea, que todos estos datos nos ayudan mucho en nuestras tareas. Y lo que hace es que compartamos muchísimo más las fases de lo que había antes. Antes había unos trabajos muy especialistas, cada uno se centraba en un tema y ahora cada vez es más importante que podamos trabajar en equipo y compartir datos. ¿Cómo hacemos esta compartición de datos o cómo se hace a través de esto? A través de tecnología. El usuario llega, deja una huella. Tú, por ejemplo, cuando vas a comprar una moto, ahora no es un proceso lineal como antes. Ahora lo que haces es que buscas la moto, entras dentro de la página, buscas de otras compañías, se producen una serie de interacciones. Con todas esas interacciones es como nosotros hacemos nuestras campañas de marketing. Y todo esto está unido a la tecnología. No quiere decir que tengamos que ser tecnólogos y que tengamos que ser expertos en tecnología, pero sí conocerla y, sobre todo, entender el uso que le queremos dar. Otro ejemplo, por ejemplo, si tú quieres hablar de Instagram, aquí lo importante no es que seas un influencer y tengas millones de seguidores o que hagas unas stories brutales, sino que entiendas, oye, qué datos puedo coger en Instagram, qué tipo de publicidad puedo servir, cómo puedo cruzarlo con mis clientes. Este es el tipo de sentido que nosotros le encontramos a la tecnología. ¿Por qué os decía antes que yo me sentía como muy afortunado también? Por el sitio en el que trabajo. El marketing digital
una de las grandes cosas que tiene es el alcance global. Las tecnologías son muy similares, los procesos son muy similares, incluso los jugadores que forman parte del ecosistema son prácticamente los mismos, Google, Facebook, Instagram, empresas tecnológicas, etcétera. En una posición global como la que yo ocupo, tiene mucho valor el poder compartir entre los distintos sitios de la compañía qué es lo que está haciendo cada uno. Ese es mi trabajo, básicamente. Yo intento ver qué es lo que hace Santander Brasil, lo que hace Santander España, qué es lo que hace Santander Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, y intento crear una cierta homogeneidad entre nuestros mercados, entrando al control del dato, buscando mejores prácticas para compartir con otros, una unificación tecnológica que me permita medir muy bien qué es lo que hace cada uno y entender que estoy midiendo las mismas cosas en Brasil que en España, buscar proyectos comunes o también buscar negociaciones que nos puedan servir para que si compramos todos las mismas cosas, oye, que no sea por separado, sino que podamos comprar, saquemos ventajas del formar parte como grupo. Un ejemplo de proyecto conjunto que estemos haciendo ahora, pues hace poco hemos cerrado con México, que la compra en Google, si os fijáis cuando os metéis en Google y veis que salen una serie de anuncios ahí patrocinados, pues que esas pujas que sirven para que aparezcan los anunciantes las podamos automatizar y que no tenga que ser un proceso manual. Pues voy buscando oportunidades en los distintos mercados para trasladarlas al resto de los equipos y que avancemos todos en esta digitalización. ¿Cuál es la gran ventaja de trabajar en un departamento corporativo? Pues la visión global que te da y el entender las cosas de cada país. El inconveniente, que no estás tan metido en el día a día. Esto es muy trasladable, si queréis, a cuando trabajas en marketing digital. Muchos de vosotros, si os dedicáis a esto, acabaréis trabajando en agencias. La diferencia de trabajar en agencia, ¿cuál es? Pues que ves muchos anunciantes distintos y no cuando estás en un solo anunciante que solo trabajas en eso. Poco más que decir, esto es lo que quería contaros. Y una cosa más, si queréis, como una especie de bonus track. Para esto es fundamental el inglés. No lo he colocado como una de las prioridades, pero siendo un área de alcance global y muy internacional, va a ser muy necesario que os pongáis las pilas con el inglés. O sea que eso no lo dejéis para mañana, que seguro que os sirve mucho. Muchísimas gracias y un saludo y espero vernos en alguna reunión.